Sea lo primero, apreciado doctor Botero, darle la bienvenida como nuevo presidente ejecutivo de Fasecolda, en reemplazo de Roberto Junguito, otro colombiano de gran compromiso con el país y de gran aporte a nuestra economía. Yo reemplacé al doctor Junguito también en una ocasión, el primer puesto que tuve importante allá en la Organización Internacional del Café en Londres. Ahora que escucho sus planteamientos, veo que los afiliados de Fasecolda supieron escoger un digno sucesor y que este gremio, como siempre, queda en excelentes manos. Y quiero también agradecerle sus muy lúcidas y pertinentes palabras sobre la paz, el mejor negocio que puede hacer Colombia, y sobre el proceso de La Habana, un tema esencial y complejo, al cual me referiré más adelante. También ha tocado usted otros temas de gran importancia, sobre los cuales se ha hablado y se ha debatido a lo largo de esta convención, con la presencia de varios ministros, de altos funcionarios del gobierno, que han tomado nota, como lo he tomado yo el día de hoy, de las diversas inquietudes. Aquí se habló del entorno económico que vive el país, sin duda bastante positivo, y las últimas cifras preliminares que me dieron anoche muestran, por ejemplo, que el crecimiento del segundo trimestre va a ser bastante mejor que el del primer trimestre y que las cifras de avance social, reducción de la pobreza y de la pobreza extrema para este primer trimestre nuevamente son muy positivas y que ya cumplimos la meta que nos pusimos para los 4 años. El tema pensional, que sin duda alguna, y en eso estamos totalmente de acuerdo, sigue exigiendo una reforma de fondo. Para no ir más lejos, el año entrante, parte de los problemas fiscales que tenemos tiene que ver con el aumento del rubro en el presupuesto de pensiones, que aumenta 6 billones de pesos, de 36 a 42 billones de pesos. Por supuesto, eso desplaza otras inversiones y otros gastos en el presupuesto. Los avances de infraestructura, el aseguramiento en salud y las reformas que están en este momento del Congreso, la supervisión de la industria aseguradora y, por supuesto, el tema que nos convoca a todos, que es la paz. Hoy quiero agradecerles a los aseguradores de Colombia por su aporte al bienestar de los colombianos en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. A veces no tenemos muy presente la forma en que la actividad aseguradora hace presencia positiva en cada uno de nuestros actos, de nuestras acciones, pero la verdad práctica es que es así. Tal vez ustedes recordarán que hace un año no pude asistir a esta convención y me tocó enviar un mensaje en video porque tuve una complicación de salud, por fortuna ya superada. Pues bien, ese momento lo pude sortear con éxito para venir aquí un año después a compartir con ustedes, precisamente porque existe un sistema de aseguramiento en salud. Y así pasa en muchos otros campos. Por eso no exagero si digo que de ustedes depende en gran parte la tranquilidad y la calidad de vida de los habitantes de nuestro país. El seguro le da a uno además tranquilidad mental y tranquilidad física. Y no solo la vida de cada uno de nosotros como individuos o de nuestras familias, sino también la buena salud de nuestra economía en diversos sectores. En el agro, por ejemplo, el papel que juegan y pueden jugar las aseguradoras es crucial, como sucede en muchas partes del mundo. Ayer lanzamos, como ustedes saben, el Pacto Nacional del Agro y el Desarrollo Rural. Estamos decididos hacer de la crisis que se generó por el descontento
campesino una oportunidad para construir una política integral agraria de largo plazo, que le ha hecho falta a este país por décadas. Y para eso convocamos no solo a los gremios, sino a los directos representantes de los campesinos, a los alcaldes, a los gobernadores, a los académicos, para que comencemos un proceso participativo para recuperar nuestro campo, que hemos tenido olvidado por décadas o por siglos inclusive. Por eso me alegra saber, doctor Botero, que Fasecolda está trabajando con Finagro para diseñar y poner en práctica amparos para proteger a los productores campesinos, sobre todo a los pequeños productores, contra riesgos climáticos, riesgos biológicos. La Federación de Cafeteros ya tiene un programa adelantado en ese sentido. Sabemos que cada vez más compañías están colocando seguros destinados al sector agropecuario y que el área de hectáreas aseguradas frente al cambio climático ha aumentado en un 93% frente a lo que teníamos en el año 2009. Estos son datos alentadores, pero hay que reconocer que la cobertura sigue siendo todavía muy pequeña. Y ahí tenemos sin duda mucho que hacer por nuestros campesinos, y qué bueno que en esto los tengamos a ustedes como aliados. En el tema de la infraestructura, que como usted lo ha dicho, la gran inversión que ya estamos realizando, no es que lo vayamos a realizar, sino que ya lo estamos realizando, de 47 billones de pesos que se destinarán a las concesiones 4G, que estoy seguro van a cambiar la faz de Colombia en esa materia, implican también una gran oportunidad y también una gran responsabilidad del sector asegurador. Las pólizas de cumplimiento que se exigen a los contratistas, incluyendo la de protección a las obras durante su construcción y después de construidas, son una garantía no solo para el gobierno, sino para todos los colombianos, de que estas autopistas se van a construir bien, se van a construir oportunamente y que no se van a repetir los errores del pasado. Otro caso que quiero traer a colación es el de la vivienda, donde también ha habido un trabajo conjunto. Cuando aumentamos la construcción, como lo estamos haciendo, con el presupuesto de inversión más alto jamás asignado a este sector, 7.7 billones de pesos, ustedes están de nuestro lado expidiendo, por ejemplo, las pólizas de seguros de vida que sustentan los créditos hipotecarios. Y cuando aumenta el empleo, como ha ocurrido en estos 3 años, hemos creado más empleo que cualquier otro país de América Latina, más de 2 millones de puestos de trabajo. También están ahí las aseguradoras protegiendo a los empleados de los riesgos profesionales y de otras contingencias. Y por supuesto el empleo que se asegura es el empleo formal, que es el que estamos empeñados en incrementar y que por fortuna se ha incrementado más el empleo formal por primera vez desde el año 94 que el empleo informal. Y vamos avanzando. Como decía, el empleo informal está disminuyendo relativamente frente al empleo asalariado y eso registra un dinamismo positivo, tanto que está creciendo por encima de la economía a una tasa del 6.2%. En todos estos procesos positivos de nuestra economía está la huella de los aseguradores, la huella de ustedes. Y hay que resaltar que la industria aseguradora ha respondido a las necesidades del crecimiento del país, aún después de la crisis financiera internacional. Por eso celebro, como lo he mencionado, Jorge Humberto, que el sector se venga fortaleciendo con los cambios regulatorios recientes y los que estamos preparando. Usted se recordará que cuando yo fui ministro de Hacienda me tocó hacer con el sector financiero
mucha de esa regulación que hoy, por fortuna, tenemos en práctica y que nos ha protegido muchísimo de esos temporales financieros internacionales. Y hoy, gracias al buen trabajo conjunto que hemos desarrollado con Fasecolda, estamos próximos a expedir un decreto para construir un marco prudencial basado en estándares internacionales y encaminado a que el sector esté en capacidad de enfrentar de la mejor manera los futuros retos, así como lo hemos hecho también y lo seguimos haciendo con los bancos. Con ustedes hemos podido consolidar una sinergia positiva, sector público, sector privado, para servir a un propósito común: mejorar las condiciones de competitividad de nuestros sectores económicos y también las condiciones de calidad de vida de los colombianos. Pero hoy Fasecolda ha puesto en un lugar primordial el tema de la paz, con un invitado además de lujo, como es el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno. Y quiero aprovechar para hacer algunas reflexiones con ustedes sobre este desafío nacional, porque no hay nada más importante, nada más urgente para nuestro país que la paz. Y usted lo ha explicado bien, doctor Botero. El conflicto que sufrimos desde hace más de medio siglo es un freno al desarrollo, es un agravante de la pobreza, es una, como usted lo llamó, anomalía en el panorama mundial. Yo ayer les explicaba a los campesinos, el sector rural ha sido descuidado, ha sido abandonado, pero hemos tenido en estos últimos 50 años una mula muerta, una vaca muerta que nos impide invertir en el campo, y eso se llama el conflicto armado. Que se imaginaran si sacamos esa vaca muerta del camino y logramos concentrarnos en el campo, lo que eso produciría en el país, no solamente para el campo, sino para los indicadores sociales en general, porque ahí está concentrada la pobreza y la desigualdad. Y por eso, qué buen negocio que sería ese paso. Pero tristemente, como bien nos recuerda la sociedad colombiana, parece que se hubiera acostumbrado al conflicto, como si estuviéramos anestesiados, como si fuera una enfermedad incurable con la que nos tocara convivir, queramos o no queramos. Y nos acostumbramos a los muertos, a los mutilados por las minas, a los niños portando fusiles más grandes que ellos, a las madres llorando por sus hijos, a la intimidación, al miedo. A veces parece que necesitáramos que alguien nos sacudiera, que nos recordara lo que hemos sufrido y lo que seguimos sufriendo, para que despertemos de ese letargo y recobremos la esperanza. Hace unas semanas, el Centro Nacional de Memoria Histórica entregó al país un informe que titularon Basta ya, que debería ser una lectura obligada, muy triste, sí, durísima lectura, pero debería ser obligada para todos los colombianos, para que nos demos cuenta lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo por ese conflicto. Leyendo esas historias de dolor, de terror, de estos últimos 50 años, a mí como presidente, pero también como colombiano y como ser humano, se me desgarró el corazón. Y la primera pregunta que me surgió, la pregunta obvia fue: ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo hemos soportado un conflicto que ha generado más de 220.000 muertes? Todas estas muertes, hijos de una misma nación. Pero hay una segunda pregunta que también tenemos que hacernos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a resignarnos a nuestra suerte y a esperar otro medio siglo de muertes, de masacres, de dolor, de llanto y de sangre? ¿Estamos condenados
como las estirpes de las novelas de García Márquez, a otros 100 años de soledad sobre esta tierra? Yo creo que no. Yo estoy convencido de que no. Y por eso hice algo que ustedes, señores aseguradores, saben hacer muy bien. Yo tomé un riesgo. Tomé el riesgo de buscar la paz. Y lo hice a conciencia, con los ojos bien abiertos, sopesando los pros y los contras, y entendiendo que era mi mayor deber como gobernante y como colombiano. Yo pude haberme quedado quieto y haber simplemente continuado la inercia de una guerra que sé hacer, y la sé hacer muy bien, que orienté, perdónenme la modestia, con mucho éxito como ministro de Defensa, y en la que además no hemos bajado la guardia, ni un minuto durante mi gobierno. Eso hubiera sido tal vez más popular, es más vendedor, nada tan espectacular como mostrar a un pueblo con miedo la cabeza sangrante del enemigo. Pero les confieso que no hubiera estado tranquilo, no hubiera soportado el peso de la conciencia, porque si hay una oportunidad, tan solo una, para lograr el fin del conflicto armado, tenemos que tomarla. Porque no queremos que la guerra se acabe en 10 años, o en 20 años, o en otros 50 años, después de miles de muertos más, de miles de heridos más, después de haber postrado a nuestro campo por la violencia. Queremos que esto termine ya, que termine además definitivamente, y para eso estamos trabajando. Así que tomé el riesgo de la paz, que es en todo caso menor que el riesgo de una guerra sin fin. Y no lo hicimos de cualquier forma, sino que hemos minimizado los riesgos, algo que ustedes también comprenden divinamente. ¿Y cómo estamos minimizando esos riesgos? Pues estamos llevando un proceso de conversaciones serio, prudente, sin espectáculo, no en Colombia, sino fuera del país. Nos hemos abstenido de despejar un solo centímetro de nuestro territorio, ni un milímetro hemos despejado. Hemos pactado una agenda temática concreta, pensada, sobre puntos relacionados con el fin del conflicto, sin pretender abarcar toda la realidad nacional, manteniendo en todo caso y en todo momento la ofensiva militar, para no permitir que los diálogos se conviertan en un descanso para el fortalecimiento estratégico de la contraparte, y asegurándole al país, porque así será, que nada de lo que se pacte en La Habana se pondrá en práctica sin que sea refrendado por los mismos colombianos. Sin duda, aprendimos de los errores de procesos pasados y hoy podemos decir, más que nunca, que tenemos una oportunidad real, concreta, de terminar el conflicto armado. Y valga la presencia del doctor Luis Moreno para hacer una breve reflexión sobre un tema que ha estado en la palestra todos estos días. ¿Dónde se traza esa raya entre justicia y paz? Porque si pactamos el fin del conflicto, algo que ningún colombiano puede dejar de desear en el fondo, tenemos la gran cuestión de qué hacer con los miles de combatientes de la guerrilla que se desmovilizan o qué hacer con sus comandantes. Muchos ponen el grito en el cielo ante la posibilidad de que quienes empuñaron un arma contra el Estado puedan alguna vez hacer política dentro del Estado. Y yo les respondo a esos incrédulos o a esos críticos, es que de eso se trata precisamente la paz. Se trata de cambiar las balas por los votos, las armas por los argumentos, y de que quienes tomen esa decisión tengan garantías para participar en la democracia. Los acuerdos
cualquier acuerdo, cuando son justos, son buenos para ambas partes. Y cualquier organización, por obstinada que sea, los respetará si encuentra que hay algo que también los beneficia. Ese algo es la participación pacífica en la sociedad para defender sus ideas desde las calles, desde las plazas, en las urnas, y no más en el monte, con emboscadas, con bombas. A muchos les cuesta aceptarlo, pero yo lo prefiero. Y debemos avanzar de tal manera para que la guerrilla, la guerrilla considere que este acuerdo sea beneficioso, y así podemos acordar una paz real y sostenible en el tiempo. Porque no se trata de ofrecerles como única opción un sometimiento humillante o una guerra perpetua. Eso sería como resignarnos al desangre del país. Puede que nunca estemos de acuerdo sobre los modelos políticos o económicos, pero en lo que sí podemos ponernos de acuerdo es en el derecho a expresar en una sociedad democrática, en una sociedad tolerante, nuestra diversidad, nuestras diferencias. Por supuesto, habrá que buscar la forma de lograr un balance entre la aplicación de la justicia y hacer justicia con quienes infringieron la ley y su posibilidad de reinsertarse en la sociedad. Habrá que garantizar la verdad, los derechos de las víctimas. Hoy en día eso es como algo exigido por la justicia transicional, por la comunidad internacional. Pero nada de esto nos debe distraer del propósito esencial: cambiar, como decía, balas por votos y que se rompa para siempre ese vínculo diabólico que tanto nos ha costado entre política y armas. Yo recuerdo muy bien una conversación, una larga conversación que tuve con don Luis Moreno cuando estaba comenzando el proceso sobre estos temas, y sobre todo recuerdo una frase que usted me dijo al final de esta conversación y que me quedó resonando en la cabeza y que la he repetido muchas veces. Si mal no recuerdo, si la memoria no me falla, usted me dijo palabras más, palabras menos: la justicia no puede o no debe ser obstáculo para un país que busca la paz. Yo estoy convencido de eso. Yo me niego a concebir un sistema de justicia internacional que obstaculice el camino de una nación que busca, sin desatender a sus víctimas ni descuidar el derecho a la verdad, terminar un conflicto de más de medio siglo. Si la justicia internacional lo que busca es precisamente la consolidación de la paz y el respeto por los derechos humanos, ¿y cómo mejor se respetan los derechos humanos que poniendo fin a un conflicto violento y fratricida? Estamos entonces en ese proceso, en una discusión muy interesante, muy enriquecedora, y ha sido realmente aquí dentro del país una gran discusión para lograr ese balance ideal en el que la justicia cede hasta dónde, ahí está el meollo, para que la paz sea posible. En estos días recientes estuvo en Colombia la ex alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la juez canadiense Louise Arbour, e hizo una reflexión muy interesante. Nuestro país, decía la señora Arbour, es tal vez el primero en el mundo en acometer un proceso de diálogos para lograr la terminación de un conflicto interno bajo el paraguas del Tratado de Roma que creó la Corte Penal Internacional. Así que de alguna forma, de alguna manera, somos pioneros, somos una especie de modelo piloto de cómo lograr la paz bajo estas nuevas circunstancias. Si somos exitosos,
Otras naciones con problemas similares verán nuestro caso como una esperanza y un ejemplo a seguir. Por eso es tan importante que aquí en Colombia, pero también en el mundo, y por eso voy a plantear esta discusión en el seno mismo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, nos propongamos resolver este dilema, aplicando, ojalá, esa máxima muy razonable a la que me referí antes, que la justicia no sea un obstáculo para la paz. Apreciados amigos, ayer estuve en una reunión muy emocionante en Cali. Después del pacto por el agro me fui para Cali a inaugurar la Cumbre Mundial de Mandatarios Afrodescendientes, que se reúne primero en Cali y luego viene aquí a Cartagena. Ahí recordé que hace 50 años Martin Luther King cambió la historia de su país y de su raza con una sola frase en un discurso memorable: yo tengo un sueño. Permítame decirles hoy aquí que yo también, como todos los colombianos, tengo un sueño. Yo sueño con una Colombia en paz, donde los campesinos prosperen con el apoyo del Estado y la fuerza de su trabajo, sin miedo a la intimidación de los violentos. Yo sueño con una Colombia tolerante, donde desde niños aprendamos a respetar y valorar las diferencias y donde no se discrimine a nadie por su raza, sus creencias o su condición. Yo sueño con una Colombia progresista, donde las libertades y los derechos salten de la Constitución para realmente plasmarse en la vida de nuestra población. Yo sueño con una Colombia igualitaria, con oportunidades para todos, donde cada día sea menor la brecha entre los pobres y los más ricos, donde la salud, la educación, la vivienda, la tecnología estén también al alcance de los más humildes. Yo sueño con una Colombia alegre, que celebre la vida y no la muerte, que fomente el talento de sus científicos, sus artistas, sus deportistas, que camine con fe y con esperanza y entusiasmo hacia el futuro. Ese sueño es posible. Ese sueño lo podemos construir entre todos. Y ese sueño se llama paz. Muchas gracias.